Padre, gracias. Señor del cielo y de la tierra, gracias. Gracias, Dios mío. Esta es la oración. Y digámosle, Padre, gracias. Y por este camino de la acción de gracias, quiero llegar al abrazo contigo, significativo, que todo mi bien te lo entrego y que tú me recibes y abrazas entregándome todo tu bien. Padre Molina, un hombre de fe. Y Abraham creyó. Nace Rodrigo Molina en la familia numerosa y acomodada de don Rodrigo Molina, notario, y doña Rita, mujer profundamente cristiana. Es el cuarto de 9 hermanos. Recibe el bautismo a los 7 días. Su infancia está marcada por una elección especial de Dios. Cuando Rodrigo tenía unos 2 años, estuvo a punto de morir. Su madre estaba desesperada. Llegaron incluso a hacerle el féretro y a preparar todas las cosas. Pero Rodrigo se salvó cuando ya nadie lo esperaba. Como más tarde veremos, no fue esta la única vez en la que el niño se salvaría de una muerte prematura e inminente. Niños, vamos a misa. Vámonos ya a casa. Digo al Señor, tú eres mi bien. Dios lo llama desde joven y responde con un deseo muy concreto de entregarse a Él. Quiere ser jesuita. Solicita a su padre el permiso, pero don Rodrigo quiere antes ver muy claro el panorama político, que es de mucha inseguridad. Aún eres muy joven. Primero has de estudiar Derecho. Rodrigo obedece a su padre. Agacha la cabeza. Esperará, pero se prepara bien. Siempre ha sido óptimo estudiante. Redobla sus oraciones. Sabe que todo es posible para el que cree y que Dios llama a lo que no es lo mismo que si fuese. Esa fe le llevó al padre Molina a no claudicar, no se alteraba, tenía la esperanza en Dios. El padre era un hombre de fe. Situaciones en que otros dudarían, y yo le escuché en algunas veces que él decía: yo tengo un defecto, ¿no? Es que creo en el Evangelio. Los Molina están en Madrid durante la guerra. Experimentan en carne propia privaciones y persecución religiosa a muerte. Eso fue España, yo soy testigo. Madrid tenía 700.000 habitantes, mataron 70.000 de cada 10 uno. Doña Rita raciona los alimentos y, como desayuno, apenas le toca a cada uno la 1/4 parte de un panecillo con un poco de aceite. Es todo lo que toman por la mañana. Con su hermano Gaspar, lo vemos correr en bicicleta a pueblos de los alrededores,
a mendigar alimentos o intercambiarlos por productos de la ciudad, con el peligro de caer en las abundantes aduanas rojas que rodean la capital. En una carta describe Rodrigo cómo Dios lo libró de otro peligro de muerte. Un camión me arreó un topetazo una vez que volvía con 20 o 30 kilos de alimentos, ya cerca de Madrid, pero gracias a Dios no me causó daño alguno. Otra vez, en Ventas, de regreso al cruzar una vía, dio un tumbo mi bicicleta. Se salió la cadena, frenó en seco y caí como un sapo en medio de la vía, en el momento justo en que un tranvía pasaba. Pasó por encima mío, comprimiéndome, pero no me ocurrió nada. Sin embargo, una lata de aceite de 6 litros que llevaba a las espaldas se abolló por la presión. ¿Qué será de este chico? Dios lo protege claramente. Un día, los milicianos llegaron a su casa buscando a don Rodrigo y a los hermanos mayores para matarlos. Se quedaron mirando a Rodrigo, que tenía 15 años, y quisieron llevárselo. Entonces una criada de la casa les dijo: «¿Pero no ven que es un muchacho?». Había muerto su padre cuando él tenía 18 años, solo una semana después del fin de la Guerra Civil en España. Pero él persevera firme en su respuesta a la vocación sacerdotal, a la que dijo un sí total desde su infancia. Apoyado por sus hermanos, consigue el consentimiento de su madre. Sal de tu tierra, sal de tu casa. Y Abraham marchó, no dijo ni una palabra. Abraham permaneció mudo. Pero lo que hizo fue ponerse inmediatamente en camino. Para el padre Molina, la fe es la respuesta llena de gozo a la llamada de Dios. Es la vocación, es obediencia a Jesús, desprendimiento de todo para seguirlo en su reino, literalmente, sin condiciones ni vuelta atrás, como él lo expresa. Es semejante a un tesoro escondido. El que lo descubre, lo oculta y en su alegría va, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Aquí tienen la respuesta a la manifestación de Dios. Aquí tienen lo que es la fe. Rodrigo realiza su noviciado y formación sacerdotal completa a lo largo de 16 años intensos. Sus connovicios nos cuentan: veía que era un hombre muy consecuente, en quien primaba mucho el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Era muy humilde y austero, su trato era agradable. Lo que más me llamó la atención era su fidelidad a Dios, su entrega, su amor a la Virgen. Yo siempre pensé que llegaría a esa santidad que vimos. Ya desde el noviciado sobresalía por su fervor. 1954 es el año previsto para su ordenación sacerdotal. Pero su fe tiene que superar otro obstáculo. A pesar de su excelente preparación, atraviesa un durísimo periodo de crisis espiritual. Valora en toda su grandeza el sacerdocio y no se siente digno. Y ya tenía él este plan lleno de tremendas decisiones. Así es Dios, este es su estilo. Probó Dios a Job, probó Dios a Jesús, probó Dios a San Pedro, probó Dios al pueblo 40 años en el desierto. Me prueba para ver si sigo fiel. No es señal de no vocación, porque fuiste acepto a Dios, fue necesario que la prueba te aquilatase. Y el padre Molina contaba él con Dios
tenía a Dios en su corazón y lo daba a los demás. Él fue muy criticado y se mantuvo, ¿no?, con esa fe, incluso cuando pensaban o le decían, pero Rodrigo, ¿a dónde vas a llegar? Y él siguió pensando, mire, yo creo en Dios, creo en el Evangelio y tengo fe, y a mí Dios me está pidiendo esto. La mejor manera de confirmar su vocación será sirviendo a los pobres. Ayudará en la parroquia San Francisco Javier, en la catequesis y todo lo que haga falta. 1956. Rodrigo recibe la ordenación sacerdotal el 13 de julio en la iglesia San Francisco de Borja de Madrid. Recién ordenado, el padre Molina recibe su primer destino. Es enviado a la residencia jesuítica de los Jerónimos en Murcia. Allí es nombrado prefecto de la pequeña escuela ubicada en el recinto del monasterio, que apenas cuenta con 30 o 40 alumnos. El padre se da cuenta de que los niños de los alrededores estaban muy necesitados de educación y comienza unas escuelas profesionales. Durante todos estos años, el padre Molina supo convertir una minúscula escuelita en un gigantesco centro con más de 1000 alumnos y a la vez organiza diversas cooperativas obreras. El padre Molina tenía en sus conversaciones una hermosa frase: hagamos nacer a la criatura. La virtud del padre Molina es que creía en el Evangelio, al pie de la letra. Buscar el reino de Dios y los demás, buscar el reino de los cielos y lo demás será por añadidura. El padre Molina acostumbraba a poner en el altar mayor, cerca del sagrario, a todos los niños pequeños. Porque él sabía y decía que el niño pequeño, es inocente. Y la inocencia le agrada a Dios. Y decía, hay que pedir. La fe es un ya y un todavía no. La fe encierra dos conceptos fundamentales. Concepto de aceptación y segundo, entrega, consagración. Hay dos grandes pecados que cierran la entrada en Dios porque me cierran a la fe. Primero, la soberbia que me endurece en mí y lo segundo, el egoísmo que me impide por esa puerta abierta de Dios entregarme a Él en el machacao. Que tenía que iba al ministerio, al director general de enseñanza de profesional, y llegaba a su despacho, pedía audiencia, o sea, quiero visitarle, y allí pues le entendían, por un sacerdote que viene y tal, ¿tiene usted visita? Pues no tiene visita concertada, pues va a ser difícil que le pueda atender, no importa, dígale usted que estaré esperando. ¿Tendrá usted que esperar? Pues decía, bueno, pues esperaré. Paseaba, pasillo de los ministerios, pasillo para acá. Así pasaba un día. Al cabo del primer día decían, pues mire padre, es que no es posible, no se preocupe hijo. Esa es la expresión que se decía, no se preocupe hijo. Ya verá. Se iba al día siguiente a la misma operación. A primera hora estaba allí, pedía que quería hablar con el director, con la persona que quería que le atendiera para el asunto que le llevaba, y así pasaba el día. A veces pasaba un día o 2 días, y a veces incluso hasta 3 días. Al final obtenía la visita. Y no solamente obtenía la visita, sino que incluso obtenía el fin que perseguía. Rezaba en el coche, no habían tiempos muertos. En el coche de Murcia a Madrid, cuando el viaje duraba 6 horas y media o 7, se dedicaba a la lectura de la Biblia, al rezo del rosario, al rezo del breviario, o a pergeñar con un modesto folio y un modesto lápiz cuál sería la jornada siguiente o el escrito al siguiente director general del gobierno para pedir una subvención. Era muy trabajador. Finalizando 1966, el padre Molina era nombrado secretario personal de Monseñor Ricardo Durán, arzobispo del Cuzco. ¿Por qué este cambio?
porque algunos superiores de la compañía no compartían el planteamiento del padre Molina, aunque todos sus pasos estaban marcados por la obediencia. Tras una comida de despedida, el padre Molina partía al Cuzco, donde le esperaba el emprendedor arzobispo jesuita. Así, Dios sacó un gran bien y lo condujo a la cuna de su obra magna, Cuzco. Ya en Cuzco, además de su secretario personal, Monseñor Ricardo Durán lo nombra director general de promoción y desarrollo indígena. Por imperativos de su cargo, recorre la extensa arquidiócesis y queda impactado por la terrible miseria en que ésta se encuentra. Y a medida que observa, palpa el dolor humano, la miseria que se esconde en esas chozas donde viven en un grado de abandono increíble tantos campesinos quechuas. Este panorama desolador desgarra su corazón. Se compadece y con su férrea voluntad va proyectando planes gigantescos, pero muy realistas. Desde esta palanca, el querer de Dios empieza con brío y vislumbra todo el bien que Dios hará si encuentra un alma con fe. Una frase de San Mateo, ¿no? Todo lo que hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí. Y uno lo palpa. O sea, todo lo que hiciste por todos estos pobrecitos que hay aquí, lo has hecho por Dios. Él vio en el pobre, siempre vio a Dios. Entonces por eso lo hizo, ¿no? El padre Molina llegó al arzobispado del Cusco en 1967 aproximadamente, y él fue nombrado como secretario del arzobispado del Cusco, del Monseñor Ricardo Durán Flores. Entonces el padre le pide, ¿no?, al Monseñor que yo necesitaría un traductor. Yo no lo entiendo, ni ellos me entienden. Entonces, y así empezamos con el padre de vez en cuando yendo a la comunidad, y ahí el padre me presentó ahí en las comunidades. Él es mi lengua y yo soy sus ojitos. Marzo de 1967. Justamente a los 3 meses de la llegada del padre al Cuzco, aparece la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI. En este documento, el Papa recuerda la trágica situación del mundo actual. Es necesario, inaplazable hacer algo. Este llamamiento coincide perfectamente con el ideal del padre Molina. Pero, ¿cómo llevarla a cabo si está solo? El padre siente por ello la necesidad de formar una asociación. El 10 de julio de 1967 surge el primer esbozo legislativo, el Ideal Prodesa, promotora de desarrollo, lo que años más tarde vendría a ser Prodein, promotora de desarrollo integral. Escribía el padre: Prodesa persigue aunar a grupos de hombres para lanzarlos a toda clase de actividad laboral, para hacer realidad grandes empresas en las cuales se encarne el Evangelio, se cumpla plenamente la doctrina de las magistrales encíclicas sociales Pacem in Terris, Mater et Magistra, Populorum Progressio. El padre tenía fe, tenía esperanza, vivió como si ya lo tuviera aquí, como si tuviera los millones, si tuviera la gente. Él planeaba igual, sin dinero y sin gente, porque sabía que si la obra era de Dios, eso llegaba. En 1967 comienza a predicar su Ideal Prodesa en diferentes iglesias del Cuzco. Quiere suscitar colaboradores. Los que lo conocieron en este tiempo recuerdan su predicación vibrante, llena de fuerza. Invitaba a sus oyentes a comprometerse, a que lo ayudaran en una obra que sacara de la postración a tantísimos hermanos. El padre Molina siempre estaba buscando dar oportunidades para hacer el bien. Entonces él ofrece en su familia, en su espiritualidad,
un instrumento para hacer el bien. Hablaba de hacer escuelas, talleres, hospitales, obras de promoción social. Quería una asociación no de simple beneficencia, sino de desarrollo y promoción. Pues yo al padre Molina conocí a los 9, 10 años. Traía apoyos sociales, he estudiado estructuras metálicas. Agradezco mucho al padre Molina. Él en aquellas fechas nos decía, cuando jugábamos, nos decía, no es juego, ustedes tienen que aprender algo para mañana. Yo no les doy más pescado, les enseño a pescar. Él nos decía, adiós por la educación. Mis hijos han estudiado ahí, mis nietos también están estudiando en Huancaró, Cristo Rey, que el padre en Acopía ha hecho ambas obras espirituales como también obras materiales, que ha traído tractores a familias humildes, ha construido sus casas. Bien, en todo nos ha enseñado mucho el Padrecito. Para el que se abre a Dios, todo es poder. Nuestra debilidad congénita para el bien desaparece con la fe. En el verano de 1967 viaja a España con el objetivo de hacer propaganda del ideal Prodesa. Quiere conseguir ayudas, pero, sobre todo, personas, técnicos. Predica en varias ciudades: Madrid, Barcelona, Murcia, San Sebastián. Incansable, ¿no? Lo que cuentan de él, que por ejemplo predicaba hoy en Barcelona un retiro, viajaba toda la noche, y al día siguiente un retiro en Valencia, viajaba toda la noche, y otro retiro en Cádiz. Incansable, inagotable. Hacía un viaje transatlántico, y al llegar tanto España a América, de América para España, o sea, no descansaba, ¿no? Digo, Padre Molina no va a dormir. Decía él, dormiremos en el cielo, ¿no? Porque fue un gran apóstol, sobre todo creo que de los ejercicios espirituales, pues también Dios lo bendijo, atrayendo hacia él muchas almas que buscaban la santidad. Nunca había visto un sacerdote predicar de semejante manera. Se ganaban los corazones, ¿no? En todas las ciudades donde predica va formando grupos de colaboradores que serán conocidos como prodesistas y que se dedican a su vez a buscar ayudas. Una pareja de novios queda impresionada por lo que le ha escuchado al padre. Quieren ayudar. Son José Cruz Vicente Letamendia y Rosa María Urrazarqueta. Le prometen irse al Cuzco nada más casarse. Para clarificar algunos puntos, su superior le había pedido que elaborara un informe sobre Prodesa y los planes que estaba llevando a cabo con la aprobación del señor arzobispo del Cuzco. Leído el informe, su superior le ordena desvincularse de Monseñor Durand. Debe dejar la obra de Prodesa. La respuesta que da el padre Molina es la que su superior había esperado: sumisión total. El padre demuestra una vez más, como antes en Alcantarilla, Murcia, que su obediencia es heroica. Reverendo en Cristo Padre, ayer 22 por la tarde recibí su carta y hoy 23 le contesto. Con harta alegría he leído su carta porque me trae con claridad la inmediata voluntad de Dios. Por ello, para obedecer plenamente, el jueves 31 salgo de aquí para Lima en ómnibus. Me dice usted, perdone lo que le hago sufrir con esta medida. Puedo decirle de verdad, qué gran alegría siento, pues no hay mayor obsequio a Dios que el de una obediencia ciega. Así que, Padre, pido al corazón de Cristo que me conceda comenzar muchas obras con todo brío y que después me las tronche para así poder ir mostrándole mi adhesión incondicional al separarme de lo que más acaricio para ir sometiéndome a su voluntad
manifestada por los superiores, en los que, para obedecer, no hay que mirar su prudencia y sus virtudes, sino al que por ellos manda, Dios. Calla la lengua, obran los pies. Rasgo maravilloso en el texto sagrado de incondicional obediencia a una promesa solo esperanza. Nos invitaba a vivir la obediencia y así la enseñaba y él la vivió. Sus superiores todos eran unánimes a la hora de resaltar la humildad del padre Molina y la gran obediencia. Era obediente el padre Molina, era muy obediente. En esta ocasión, Monseñor Durán acude al prepósito general de la compañía para que deje al padre Molina al frente de Prodesa y bajo sus órdenes. El padre general acepta y el padre Molina sigue bajo la jurisdicción de Monseñor Durán. En mayo de 1970 realiza ejercicios espirituales con el padre Molina una joven maestra de Cuenca, Josefina Serrano García. Josefina, joven de 22 años, pide excedencia en su trabajo y en julio se incorpora a la Casa de los Prodesistas de Madrid. Desde ese momento sus vidas quedarán unidas para siempre en la consolidación de la Asociación Misionera. A los ojos de fe del padre Molina, es el Señor quien en sus designios permite que la pequeña semilla de Prodesa, tan en ciernes, se fecunde con la sangre de sus primeros misioneros. Ayer domingo 9 de agosto, el avión que despegó del aeropuerto del Cusco, debido a causas todavía desconocidas, se estrelló 30 minutos después del despegue en las cercanías de la ciudad. Todos los pasajeros han perecido. Lamentablemente, solo sobrevive el copiloto. Es de lamentar la muerte de una familia completa. Se trata de José Cruz Vicente Letamendía, su esposa Rosa María Urra y sus 2 hijos pequeños. Estos misioneros seglares compartían generosamente la labor de desarrollo y evangelización del padre Rodrigo Molina en la región del Cusco como máximo responsable de los talleres. Se disponían a viajar a España durante algunas semanas para conseguir ayudas en favor de Prodesa. Y es de las frases que más le oí, incluso ya todavía se lo repito mucho a las hermanas: mire, esto hay que mirarlo de tejas para arriba. Con la muerte de José Cruz, parece que toda la obra del Cuzco se viene abajo. El equipo que trabajaba con él, tanto en Cuzco como en España, se retira. Humanamente, se esfuma la esperanza para la obra que tanto trabajo ha costado. Pero una persona permanecerá fiel. Esta es Josefina Serrano, quien perseveró con el padre Molina hasta el final, siendo la cofundadora y presidente de la rama femenina. Ni una queja, ni una manifestación del enorme dolor que sentía, construyó en silencio un altar. Pero nunca el padre Molina daba un paso atrás, siempre con su sonrisa y su tranquilidad estaba allí. Por momentos se iba dando vueltas leyendo su breviario y después nuevamente nos reuníamos para seguir. Parece que se inspiraba y volvía a decir: adelante. Es urgente el envío de nuevos misioneros. Unos perseverarán fieles con el Padre hasta el fin, otros solo temporalmente. Otros lo dejan, ocasionando trastornos serios. Pero el Padre sigue confiando. Impulsa la creación de nuevas asociaciones donde todos, sacerdotes, laicos, célibes y matrimonios, van teniendo cabida. Yo sintetizaría lo que el Padre nos dijo cada vez que nos recibía es lo siguiente: y el matrimonio tiene que ser para la santificación de los cónyuges, una ayuda de uno a otro. Para eso es necesario vivir con mayor intensidad, si cabe, los consejos evangélicos. El padre Molina nos decía que todos seamos muy amigos de Jesús, con esa amistad
profunda como la tuvo él, y que tengamos la misma fe que tuvo Abraham, que prefirió a Dios antes que a todo y que nunca le negó nada a él. Uno se daba cuenta que sí, mucha necesidad del campesino y que íbamos a hacer esto, esto y esto, pero no había nada, no había nada. Sin embargo, estamos en el 2020, eso que el padre quería darle al campesino, eso está hoy, que está ya puesta la primera piedra de la universidad, que hay colegios, que hay centros técnicos, mecanizado del acero, automotores y otros, está la escuela de enfermería, están las guarderías, están los comedores. En Acopía, eso que tanto quería el padre, la atención a la tercera edad, la tenemos. Y todo eso sin tener nada más que la fe del padre. El padre, según el Evangelio, compara el reino a una semilla que, si tiene las condiciones adecuadas, fidelidad y el factor tiempo, aunque sea ínfima, tendrá un fin grandioso. Año 1996. A sus 76 años, unas fiebres persistentes son el aviso de su última enfermedad, el cáncer. Sin embargo, él mantendrá su ritmo de vida tan activo
hasta el final y lo mirarás siempre de tejas arriba. El padre Molina vivía preparado, en deseo de ser ejemplar y no perder grado en la perfección que Dios quería. Su fe y conformidad con esta voluntad de Dios se mostró en momentos de gran dolor, como fue en la enfermedad y muerte de la hermana Josefina. El padre Molina, ejemplo de fe viva. Ante la cercanía de la muerte, se alegró y también lloró, como Jesús. Y vio su doloroso cáncer como su pasión, como un volver al Padre. El corazón del padre Molina sigue latiendo vivo en sus sacerdotes. Está como muy unido a cada uno de nosotros, pero en persona, no decía todo para lo mismo. Estaba pendiente de cada uno como si fuera el único. Yo me alegraba cuando me decían que iba a venir o algo, ¿no? Por ver a él. Su mera presencia a mí me atraía. Sus gestos, su postura en la oración, su modo de rezar el rosario. Pues de las veces que el padre Molina venía al seminario, fíjese, era casi habitual que el padre se pasaba, no sé si toda la noche o hasta muy tarde, atendiendo a los hermanos. Una vez íbamos cruzando los Estados Unidos, yo estaba en la ventanilla y él estaba a mi lado derecho. Y en esas euforias santas que el padre tenía, mira así y el horizonte se veía espléndido, magnífico. Y mirándolo todo así, me dijo, todo eso es mío. Y mirando las obras y mirando el amor que tenía sus hijos hacia los pobres, pues uno iba captando la grandeza de alguien que pues empezó una obra tan grande. Vale la pena aprender español solo para poder escuchar al padre Molina. Y recuerdo que ese día nos habían regalado una gallina con como 10, 12 pollitos y el padre Molina gozaba y nos mostraba, vengan a ver. Y veía, miren cómo la gallinita va enseñando a sus pollitos, ¿verdad?, a escarbar y a buscar su comidita. Y disfrutaba ver la gallinita en ese cometido como mamá gallina. Y al poco tiempo miramos y estaba la gallina sola y los pollitos no estaban. Y se habían metido debajo de la sotana del padre Molina, ¿no? Y fue para mí también como una imagen, ¿no? O sea, como un regalo de Dios espiritual y como un milagro de cómo ese sentido paternal, maternal del padre Molina hacia nosotros, ¿no? Este documental quedaría incompleto si no mencionase el inmenso amor del padre Molina a la Virgen María, la Señora. Ella se abrió a Dios en la fe e hizo así posible la obra de la Encarnación. Y para nosotros, sus hijos, la fe de María es espejo y sostén de nuestra fe. La realización de esa gigantesca obra de Dios, que se llamó la Encarnación, quedó pendiente de la fe de María, del sí de María en la fe. De María nunca bastante. Esta frase se le quedó grabada
en el corazón, y era pues para nosotros una divisa. Oh Santa María, bendita sea, tú eres el lugar para el encuentro con Dios. Gracias, Padre, te prometo en esta oración final nunca más pecar, para poder amarte con todo mi corazón, con toda mi inteligencia, con todo mi sentimiento, con toda mi imaginación, con todos mis sentidos. Y a mis hermanos, Padre, dentro de ti, como tú los amas, que es la mejor manera de amar. Gracias, Padre. Gracias, gracias.